gente de YouTube. El día de hoy vamos a charlar sobre la aplicación de la transformación de Laplace ya enfocada en la resolución de ecuaciones diferenciales, por lo menos en su parte preliminar, que es la correspondiente al cómo llevar una ecuación diferencial al dominio de Laplace. Bien, para esto lo primero que yo tengo que recordar es qué es una ecuación diferencial. Cuando hablamos de una ecuación diferencial hacemos referencia, no olvidemos, a una igualdad en la cual nosotros encontramos funciones y derivadas de una o más funciones con respecto a una o más variables, y que nos sirven para modelar sistemas en los cuales hay variación de una variable con respecto a otra. Bien, desde ese punto de vista y mirando ya los teoremas de transformación que hemos aplicado, nos daremos cuenta que ya hemos visto cómo operar o cómo transformar mejor las diferentes operaciones que se presentan al momento de hacer trabajo con funciones. Sin embargo, nos estaría faltando un elemento para trabajar la transformación de ecuaciones diferenciales, y es el referente a la transformación de derivadas. Entonces vamos a arrancar nuestro trabajo de transformación de ecuaciones diferenciales pensando en cómo transformar derivadas. Importantísimo pensar que las funciones de las que vamos a estar discutiendo acá en nuestro teorema de transformación de derivadas son funciones desconocidas, porque recordemos, la idea de solución de ecuaciones diferenciales consiste precisamente en encontrar esas funciones que son desconocidas y que sirven a modo de resolución cuando satisfacen cierta igualdad. Bien, entonces, el teorema de transformación de derivadas nos dice lo siguiente: si usted va a calcular la transformada de una derivada enésima de una función f de t, lo que usted debe encontrar es que debe existir cierta equivalencia entre la transformada de la función de derivación y la transformada de la función sin derivar. Esto debido a que la transformada de Laplace es una integral, y al ser una integral debería generar una disolución de los procesos derivativos que yo me encuentre. Lo que pasa es que esa transformada de la función sin derivar va multiplicada por un coeficiente s a la n, donde esta n, en este caso es un elemento algebraico, pero hace las veces del orden de derivación de la función que debía transformar, menos una serie de condiciones que son nada más y nada menos que las condiciones iniciales del sistema. De ellas ya habíamos discutido en videos anteriores cuando hacíamos conceptualización de ecuaciones diferenciales de, por ejemplo, segundo orden. En este caso, las condiciones de frontera van a aparecer bajo la siguiente progresión matemática: s a la n menos 1, recordemos que esta n es el orden derivativo, por la función evaluada en 0, menos s a la n menos 2 por la primera derivada de la función evaluada en 0, y así sucesivamente hasta que desaparezca la s, es decir, que s a la 0, y por la derivada enésima menos 1 evaluada en 0, donde estos elementos que voy a subrayar, f de 0, f' de 0, f de segunda derivada de 0, y así sucesivamente, son las llamadas condiciones iniciales o condiciones de frontera del sistema. Bien, que no son más que mediciones en el sistema de acuerdo a lo que estemos mirando. Bien, entonces, para demostrar este teorema de transformación de derivadas, se puede hacer un trabajo inductivo en el cual yo pueda empezar a mirar cómo se comporta la transformada cuando la derivada es de primer orden, cómo se comporta cuando la derivada es de segundo, y de pronto, a partir de ahí, buscar esta regla general. Y es muy sencillo, porque si yo quiero calcular esta transformada de la primera derivada, puedo hacerlo por integración. La transformada de Laplace es la integral de 0 a infinito de la integral de e a la menos st por la función que quiero derivar, que en este caso es f' de t y por dt. Y es una integral muy sencilla porque yo la puedo resolver aplicando mi técnica de integración por partes. Digo que u es mi kernel de transformación y que db es la primera derivada de la función. ¿Para qué?
para que cuando yo integre a la primera derivada de la función, obtenga la función sin derivación, es decir, la primitiva. Mientras que acá obtendríamos nuestra derivada del kernel, que sería menos s por e a la menos st por dt, dado que la derivada es con respecto al tiempo. Y en ese caso nos quedaría lo siguiente: u por b, que es e a la menos st por f de t, menos la integral de b por du. Como la integral es con respecto a t, este menos s es una constante que puedo sacar aquí a multiplicar, y me quedaría la integral de e a la menos st por dt y por f de t. Que resulta que aquí lo que yo puedo hacer es, para esta parte, aplicar mi teorema fundamental del cálculo integral, que me dice que evalúe en el límite superior. Al evaluar en el límite superior, este exponencial se convierte en 0, 0 por cualquier cosa a 0, y al evaluar en el límite inferior, nos daría e a la 0, que es 1, y por f evaluada en 0. Y todo eso más s por esta integral. Pero esta integral es sencillamente la integral por definición de la transformada de Laplace de aquello que multiplique al kernel, que en este caso es f de t. De tal manera que yo podría escribir esto de la siguiente manera: la transformada de Laplace de la primera derivada de una función desconocida f de t corresponde a s por la transformada de Laplace de la función f de t menos f de 0, donde f de 0 es una condición de frontera del sistema que yo debo conocer si estoy mirando derivadas de primer orden. Igualmente, para la transformada de la segunda derivada, lo que haríamos es aplicar nuestra integral de transformación, donde tendríamos la integral de nuestro kernel por la función de segunda derivada, que es otra integral que resuelvo por partes. Hago u igual a e a la menos st, que es nuestro kernel, hago de b a la segunda derivada, multiplicada por el diferencial en el tiempo. La derivada de e a la menos st con respecto a t es menos s por e a la menos st por el diferencial de t, y la integral de la segunda derivada sería la primera derivada. De tal manera que al armar nuestra integral acá nos quedaría u por b, que es e a la menos st por f de t, prima de t, perdón, menos la integral de b por du. Resulta que este menos s es una constante para la integral, por lo que integramos con respecto a t, por lo tanto lo puedo sacar de la integral, y me quedaría la integral de nuestro kernel por la primera derivada de t y por dt. Pero resulta que esto ya lo teníamos. Simplemente lo que puedo hacer es aplicar aquí mi teorema fundamental del cálculo integral, que nos dice que valemos primero en infinito, en donde este kernel se va a volver 0, menos que cuando valemos en 0, en donde este kernel se va a volver 1, y por f' de 0, y que le sumemos el producto entre s y esta integral. Pero esa integral nos había dado s por la transformada de la función sin derivar, menos f de 0, de tal manera que si yo organizo, esto nos quedaría s por s, s al cuadrado por la transformada de f de t, más por menos menos s por f de 0, y menos f' de 0. Y se está generando una progresión muy parecida a la que proponíamos acá, de tal manera que yo ya podría pensar en cómo sería, por ejemplo, la transformada de la tercera derivada. Entonces sé que esto deberá tener una equivalencia con la transformada de la función sin derivar, por lo que estoy integrando, y que esto me va a quedar multiplicado por la variable s, pero en este caso con potencia 3, porque me quedaría todo esto multiplicado por una s que saldría de esta derivada interna, menos, y aquí es donde visualizo, si en la primera derivada había una sola condición, es decir, un solo elemento sustrayendo, aquí me encuentro 2, pues en la tercera derivada van a ser 3. Y se va a generar esta progresión matemática, s a la 3, s a la 2, s a la 1, s a la 0, es decir, va disminuyendo la potencia de la s, y aparecen las condiciones de frontera. Siempre va a aparecer de primeras la de la función sin derivar, porque es la de la primera integral que calculé.
Luego aparecería la de la primera derivada, que sería la de la segunda integral que calculé, y luego la de la segunda derivada, dado que esa sería la de la última integral calculada, mirándola en ese orden. De tal manera que así puedo trabajar con mis ecuaciones diferenciales y al mismo tiempo vincular las condiciones de frontera. Ahora bien, supongamos que lo que vamos a hacer es mirar cómo es el trabajo aplicado a ecuaciones diferenciales, cómo transformarlas. Y hagámoslo a partir de un ejemplo. Supongamos un ejercicio muy completo. Supongamos, por ejemplo, la segunda derivada de una función en el tiempo menos 3 veces la segunda derivada de esa función o la primera derivada de esa función más 4 veces la función sin derivar, esto es en el tiempo, igual a la función e a la t por el seno de 2t más 3t. Y propongamos de una vez las condiciones de frontera. Recordemos que las condiciones de frontera o condiciones iniciales son mediciones que yo tomo dentro de mi sistema y que dependen del orden derivativo. Para el caso de una ecuación de segundo orden, necesitaré dos condiciones de frontera. Una en la función sin derivar y otra en la primera derivada. Para este caso me las voy a inventar. Supongamos que esta condición es 2 y la otra condición es menos 6, por ejemplo. Y vamos a trabajar con ese ejercicio. ¿Bien? Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es, cuando trabajo en una ecuación, cualquier operación que yo aplique en alguno de los términos de la ecuación, tendré que aplicarla en absolutamente toda la igualdad para mantenerla balanceada. Entonces, si yo aplico transformada de Laplace en algún lugar, tendré que transformar absolutamente todo lo que hay, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la igualdad. En mi lado izquierdo tengo a la segunda derivada de y menos 3 veces la primera derivada de y más 4 veces y sin derivar. Y en el lado derecho tengo a la función e a la t por el seno de 2t más 3 veces t. Y aquí lo que voy a hacer es aplicar mis teoremas de transformación ya conocidos. El primero que puedo aplicar es mi teorema de linealidad, que me dice separe la suma de las transformadas. Entonces, la transformada de la segunda derivada, menos 3 veces, voy a cambiar aquí, utilizar colores, la transformada de la primera derivada, y a eso le voy a sumar 4 veces, la transformada de la función y eso será igual a la transformada de esta suma, que sería la transformada de este primer elemento, más 3 veces la transformada de t. Y acá puedo aplicar mi teorema de traslación, dado que hay un exponencial. Mi teorema de traslación me dice transforme a la función seno de 2t y la variable sería s menos 1. Aquí vemos que los teoremas que aplicamos anteriormente nos van a servir para trabajar con las funciones de entrada de los sistemas. Aquí lo que tendría que hacer es empezar a aplicar mi transformación de derivadas. Y es muy fácil, la transformada de la segunda derivada es equivalente a la transformada de la función sin derivar, pero multiplicada por s al cuadrado, menos dos condiciones de frontera. La primera sería con coeficiente s a la 1 y es en la función, en este caso y, sin derivar y evaluada en 0. Y la segunda en la primera derivada de y evaluada en 0. Siempre aparece en ese orden, primero en la función sin derivar y luego en las derivadas que van aumentando en forma progresiva. Luego 3 por la transformada de la función de primera derivada. Y esa transformación de la primera derivada nos daría la transformada de la función y multiplicada por s menos la condición de frontera y evaluada en 0. Más 4 veces la transformada de y. Y en el otro lado de la igualdad, sencillamente aplicamos nuestros teoremas. Transformada del seno de 2t, que nos daría 2
sobre s al cuadrado más 4, pero cambiaría la variable a s menos 1 por teorema de traslación, más 3 por la transformada de t, pero la transformada de t es 1 sobre s al cuadrado, y por 3 sobre s al cuadrado. Bien, ahora vamos a mirar el alcance de lo que hemos hecho en este primer paso de simplemente transformar. Para eso vamos a comparar lo que teníamos originalmente con lo que tenemos ahora. Originalmente teníamos una ecuación diferencial en la cual nosotros encontrábamos varios elementos algebraicos desconocidos, porque salvo que la función y de t fuera exactamente igual a la función e a la t, la función y de t será diferente a la primera derivada de ella y también será diferente a la segunda derivada. De tal manera que lo que yo podría pensar es que tengo una ecuación diferencial con varios elementos desconocidos, en este caso 3, porque no conozco ni a y, ni a y', ni a y' de t. Si miramos ahora la ecuación en el dominio de Laplace, nos vamos a encontrar que es una ecuación que ya no tiene derivadas, porque si bien es cierto que este elemento tiene una notación derivativa, ese elemento es una condición de frontera que nosotros ya hemos medido en nuestro sistema. De tal manera que aquí no hay derivadas, y al no haber derivadas estoy logrando convertir una ecuación diferencial en una ecuación algebraica en un solo primer paso, lo cual es algo bastante eficiente al momento de trabajar. Ahora bien, no es el único alcance. Algebraicamente nosotros hablábamos aquí de 3 elementos desconocidos. Vamos a mirar aquí cuántos elementos desconocidos hay. Voy a señalar para eso o a subrayar los elementos que sí son conocidos. Es conocido y de 0, que es 2. Es conocido y' de 0, que es menos 6. Es conocido y de 0, que es 2. Y por lo tanto, lo desconocido en este lado de la igualdad sería únicamente este elemento que nos habla de la transformada de la función sin derivar. Y si nos damos cuenta, es la misma variable, entonces es muy sencillo el trabajo porque es un despeje de una sola variable en una sola ecuación algebraica muy simple. De tal manera que el trabajo en la transformada de Laplace es un trabajo bastante eficiente porque nos permite ir directamente de una ecuación diferencial a una ecuación algebraica, y además esa ecuación algebraica tiene un solo término o una sola variable desconocida, y todo girará en torno a despejar esa variable desconocida. Obviamente, lo sugerible sería reemplazando primero las condiciones de frontera. Entonces vamos a hacer ese trabajo por acá arriba. Vamos a empezar a trabajar con nuestra función. Entonces tenemos s cuadrado por 1 nos daría s cuadrado, y por la transformada de y sin derivar, menos s por y de 0, pero y de 0 vale 2. Menos y' de 0, pero y' de 0 vale menos 6. Y aquí, importantísimo este signo de agrupación porque tendré que hacer multiplicaciones antes de poder hacer cualquier otro tipo de ejercicio. En este caso, menos por más menos 3 por s y por la transformada de y, menos por menos más 3 por y de 0, ahora sí, reemplazamos y de 0 que vale 2, y más 4 veces la transformada de la función y. Eso en el lado izquierdo de la igualdad. En el lado derecho, lo que yo puedo hacer es tomar todos mis elementos y operarlos en una sola función algebraica. ¿Para qué? Para generar un trabajo mucho más eficiente. Es más eficiente si yo trabajo un solo gran constructo, así yo trabajo muchos por separado. De tal manera que lo que debería hacer es esta suma de fraccionarios, que es muy sencilla. Simplemente vamos a decir que como no hay elementos comunes acá,
La suma de fraccionarios sería producto de los dos denominadores como denominador común. Entonces s menos 1 al cuadrado más 4 va a multiplicar a s al cuadrado. Y aquí producto en cruz, 2 por s cuadrado, siempre empezando por el primer numerador, más 3 que multiplica a todo lo que hay en este denominador, que sería s menos 1 al cuadrado más 4. De tal manera que, continuamos aquí con esta operación, eso nos daría 2s al cuadrado más 3 que multiplica a. Acá me aparece s menos 1 al cuadrado, eso es un binomio al cuadrado, por lo tanto lo resolveremos como el primer término al cuadrado menos el doble producto de ambos elementos, s por 1, s, entonces por 2, y más el segundo elemento al cuadrado que me daría 1. Pero si yo le sumo a este 1 a este 4 me daría más 5. Y todo eso dividido entre s menos 1 al cuadrado más 4 por s al cuadrado. Igualmente sugiero dejar los denominadores sin resolver. Eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo al momento de ya aplicar la resolución de la ecuación diferencial como tal. De tal manera que si yo hago reducción de términos semejantes, sería primero multiplicar aquí estos elementos por 3, vamos a hacerlo de una vez, 3 por s, 3s cuadrado, 3 por menos 2, menos 6s, y 3 por 5, 15. Y podría ser reducción, 2s cuadrado y 3s cuadrado darían 5s al cuadrado, menos 6s, más 15. Y todo eso dividido entre s menos 1 al cuadrado más 4, que multiplica s cuadrado. Lo siguiente que podría hacer es empezar a hacer el despeje de mi función desconocida, es decir, de la función transformada que intencionalmente dejé escrita con el color negro. Es decir, voy a despejar todo lo que está en color negro y voy a pasar al otro lado del igual todo lo que tenga diferentes colores. De tal manera que en ese caso me va a quedar. Este término se queda en el lado izquierdo de la igualdad, es el cuadrado, perdón. Este término también se queda en el lado izquierdo de la igual, al igual que este término. Y del otro lado de la igualdad me va a quedar lo que ya tenía, que es 5s al cuadrado menos 6s más 15, sobre s menos 1 al cuadrado más 4 por s al cuadrado, y las condiciones de frontera tendría también que llevármelas al otro lado del igual. Entonces este s por 2 daría 2s, que estaría restando, lo traigo a sumar. Menos por menos más 6, estaría ese 6 sumando, lo traigo a restar. Más por más, 3 por 2, 6, estaría sumando, lo llevo a restar. Y ahí terminaría mi trabajo. Bueno, 6 menos 6 o menos 6 menos 6 nos daría menos 12, más fácil. Y de nuevo lo que puedo hacer es unificar todo esto en un solo fraccionario, poniendo aquí como denominador 1 y haciendo la suma de fraccionarios como lo hicimos ahorita. Sin embargo, miremos primero lo que ocurre en el lado izquierdo. En el lado izquierdo me encuentro con que todos estos elementos tienen un factor común, y es a la transformada de la función y. Y eso va a ser un factor común de s al cuadrado menos 3s más 4. Que es a lo que en sistemas dinámicos se suele llamar como el polinomio característico del sistema. Y en este lado del igual, pues voy a hacer sencillamente mi operación de fraccionarios. Todo esto multiplicado por 1 daría 5s cuadrado menos 6s más 15. Y 2s menos 12 multiplicaría todo a este fraccionario, perdón, a este denominador. Y ese denominador es s menos 1 al cuadrado más 4 por s al cuadrado. Y todo eso iría dividido entre s menos 1 al cuadrado más 4 por s al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer para continuar con mi despeje? Primero que todo voy a resolver el numerador de acá.
Entonces veamos, tenemos 5s al cuadrado menos 6s más 15 más, y aquí primero resuelvo lo que hay acá adentro. Esto ya lo habíamos hecho y nos había dado, aquí lo teníamos, bueno, aquí estaba multiplicado por 3, pero esto era s cuadrado menos 2s más 1 y más 1, que nos, y más 4, que nos daría s cuadrado menos 2s más 5. Entonces voy a reemplazarlo directamente aquí para ahorrar espacio. Esto sería, repito, s cuadrado menos 2s más 5. Entonces, simplemente voy a hacer aquí distribución, más por más, 2s por s cuadrado daría 2s al cubo, más por menos, mentiras, y por s cuadrado, s a la 5, de una vez. Más por menos, 2s por 2s, que nos daría 4s al cuadrado, y por otro s al cuadrado nos daría s a la 4, más por más, 2 por 5, 10s, y por s cuadrado, s al cubo, menos por más, 12s al cuadrado, y por s al cuadrado, s a la 4, menos por menos más, 12 por 2, que nos daría 24s, y por s al cuadrado, s al cubo, y menos por más 60 por s cuadrado, y todo sobre s menos 1 al cuadrado más 4 por s cuadrado. Ahora bien, este polinomio que está aquí en rojo, que habíamos dicho, lo llamábamos polinomio característico, en palabras técnicas, me lo llevaría al otro lado de la igualdad a dividir, que en pocas palabras sería ponerlo aquí en nuestro denominador, multiplicar, de tal manera que la transformada de Laplace de mi función y, que es una función desconocida, ahora sí voy a conocerla en el dominio por lo menos de Laplace. Simplemente voy a resolver esto de acá, que nos daría 2s a la 5, miremos ahora s a la 4, menos 4 y menos 12 nos daría menos 16 s a la 4, s al cubo tengo por aquí 1, tengo por aquí otro, nos daría más 34, s al cubo, s cuadrado tengo por aquí 1, tengo por aquí otro, entonces nos daría menos 55, s al cuadrado, menos 60 más 5, s a la 1, creo que solo tengo este, menos 6s, y más 15. Y en el otro lado tendríamos en nuestro denominador s menos 1 al cuadrado más 4 por s al cuadrado, y por s al cuadrado menos 3s más 4, que recuerden, sugiero no resolverlo algebraicamente. Y con esto no es que haya conseguido la solución de la ecuación diferencial aún, pero ya conseguí la solución de la ecuación algebraica asociada a la ecuación diferencial original. ¿Qué nos tocará hacer ahora? Como la solución de la ecuación diferencial era la función y en el tiempo, yo tendré que buscar la forma de calcular la función y de t en el tiempo. Es decir, ya tengo y, pero en s. Lo que haré es buscar un procedimiento que me permita coger la transformación de Laplace y disolverla. Y eso es a lo que llamaremos la transformación inversa de Laplace, que estaremos mirando en próximos videos. Bueno, gente de YouTube, me encantó compartir esta información con ustedes, este conocimiento, esta primera parte introductoria ya a lo que es la unión de todos esos teoremas de transformación de Laplace para ya la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Me encantaría que, si les gusta el video, me apoyen con un like, que se suscriban al canal si les es de utilidad. Vamos a estar subiendo mucho contenido de matemática avanzada y también de matemática más elemental, que compartamos con nuestros amigos para aumentar nuestra comunidad del conocimiento. Seguramente a muchos de sus conocidos este tema les va a ser de muchísima utilidad. Chao.